Muy buenos días, gracias a todos por estar aquí. Y pues hace poco recibimos una noticia muy triste acerca de nuestro compañero Rolando y estoy tratando de ponerme en contacto con su familia para averiguar un poco más sobre la situación y les comento más tarde. Es que por alguna razón él no estaba en nuestra lista de estudiantes, entonces no pude ver cuáles son los otros cursos que él ha tomado. A veces eso pasa cuando alguien ingresa a las clases en vivo sin tomar los cursos de la aplicación. A veces no tenemos toda la información para tal estudiante. Entonces, vamos a estar al cerrar la clase hoy, vamos a orar por su familia, por sus seres queridos. Y voy a tratar de conseguir un poco más de información. Ahora vamos a continuar con nuestro curso. Estamos aquí en la última semana. Tenemos hoy la lección 8. El miércoles nos toca la última lección, la lección 9. Voy a plantar más información sobre el proyecto final en la última clase, pero básicamente es un examen. Van a tener unas preguntas que contestar usando sus propias palabras, demostrando lo que han aprendido durante nuestro tiempo juntos. La mayoría de las preguntas van a tratar de cómo responder a alguien que se aferra a una posición legalista. ¿Cómo podemos abordar este tema, este problema que vemos a nuestro alrededor, el legalismo? Hoy vamos a continuar viendo cómo el legalismo es un ataque contra la gracia y la gloria del Señor, y vamos a hablar mucho hoy en esta clase sobre las reglas adicionales que los legalistas quieren poner sobre los hombros de los fieles, reglas que no hay en la Biblia. Y vamos a hablar un poco sobre la motivación de crear reglas adicionales. Vamos a hablar sobre el peligro de crear reglas adicionales y aquí tenemos una breve introducción a nuestro tema para hoy. En la última clase, en la lección 9, vamos a hablar sobre la teología de la cruz y cómo tenemos esperanza en la cruz y cómo tenemos esperanza en la vida eterna y que no vamos a estar buscando necesariamente la gloria aquí en esta tierra. Entonces vamos a ver cómo la gloria nos espera en el cielo, no necesariamente aquí. Y vamos a ver la conexión entre el legalismo y este concepto de buscar gloria aquí en la tierra y en el cielo, y cómo es mejor esperar la gloria en el cielo. Vamos a comenzar con una oración, como es nuestra costumbre en Academia Cristo. Vamos a usar la oración que tenemos aquí en la pantalla. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, pedimos que formes nuestra conciencia de acuerdo con tu voluntad, como está revelada en tu palabra. Entonces, y solamente entonces, permite que nuestra conciencia sea nuestra guía mientras navegamos las pruebas y tentaciones de este mundo caído donde vivimos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias de Amén. nuevo por estar aquí. Amén. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias por haber visto también el video. Es muy importante haber visto el video para esta clase, para entrar en materia y para abordar el tema de las reglas adicionales. Entonces, pensando en la historia verdadera que el pastor Luis Acosta nos contó en el video, ¿cuál fue el propósito de esta historia? ¿Cuál fue el propósito de la historia en el video? El baile. Sí, adelante, Daniel López, adelante. Yo pude observar en el video es que el propósito del video fue dar a conocer que
no todos los bailes son de desagrado a Dios, ¿va? O sea, la Biblia, yo creo que negar la danza es creo que mucho más por necedad que por otra cosa, porque realmente hay cosas que sí no están tan claras en la Biblia y hay cosas que son de interpretación muy espiritual y hay cosas que sí literalmente están escritas, ¿verdad? Entonces la danza es algo que se habla en la Biblia, ¿verdad? En varios versículos. Y negar esto creo que es demasiado, pero sin embargo, pues sí se da, ¿verdad? Según el video, sí hay personas que todavía niegan este tipo de situaciones. Y creo que el propósito es dar a conocer que la danza pues es permitida, ¿verdad? Se permitió, se dio en muchas ocasiones a través de la historia de la Biblia, lo podemos ver. Y yo pienso que lo único que hay que aclarar, pienso yo, pastor, es cómo, la forma en que se hace y el lugar donde se hace, pienso yo, porque esas dos, al menos para mí, esas son las dos dudas que yo tengo, la forma y el lugar, Muy porque bien. en la Biblia habla de diferentes lugares, ¿verdad? No solo, no habla de un específico lugar donde se hacían ese tipo de celebraciones, ¿verdad? A través de la danza. Muy bien dicho, señor Daniel López. Lo que estoy escuchando es que el baile no es prohibido en la Biblia. La danza no es prohibida. Hay ejemplos de baile en la Biblia, pero importante tomar en cuenta el lugar donde estamos bailando y cómo, la forma en que estamos bailando. Y no dijo eso, pero creo que estamos de acuerdo que reconocemos que hay una línea y podemos cruzar una línea entre baile que puede agradar a Dios y que es aceptable a su vista y un baile que puede ser pecaminoso. Muy bien, y también yo vi la mano de nuestro compañero Oswaldo. Adelante, Oswaldo. Amén, hermano. Bueno, el desarrollo, ya el hermano lo dijo, pero en la parte, el propósito para mí de aquella congregación era presentar al nuevo líder. Y en este caso, el nuevo líder expresa sus ideas y proyectos, a lo cual la parte que le sorprendió fue la parte, como dijo el hermano, de la danza, ¿no? En cuanto a esa, bueno, tenemos tiempo para discutir sobre ese tema, pero ese era el propósito que presenta el video. Muchas gracias. Y aquí vemos una congregación que estaba lamentablemente metida en el legalismo, tal vez sin darse cuenta, tal vez simplemente por la ignorancia, tal vez por la falta de los líderes anteriores. Y ellos se quedaron con la boca abierta, ¿cierto? Cuando el pastor nuevo habló del baile. Y vemos que puede haber legalismo a nuestro alrededor sin darnos cuenta. Y también yo vi la mano de Damaris. Muy buenos días, Damaris. Adelante. Gracias, profesor. Bueno, quería hacer un pequeño comentario de una experiencia sobre esto, ¿verdad? Sí, adelante. Estaba en una congregación a los inicios de mi caminar con Cristo y había un ministerio de danza, profesor. Y ellos manejaban unos banderines y unos como mantos de diferentes colores. Cuando iniciaba el culto, cuando iba a iniciar el culto, ellos pasaban alrededor de la congregación, porque estaba así como en 3 bloques, pasaban en medio y pasaban por encima de las cabezas de las personas como ministrando con el manto. Entonces ellos decían que era como un acto profético donde estaban ministrando santidad a la congregación. Y habían diferentes colores y cada color tenía un significado diferente. El amarillo era realeza, el verde era prosperidad, el rojo guerra espiritual, etcétera. Entonces, eso me parece a mí que son reglas que fueron creadas por el hombre, porque la Biblia no lo especifica. Ahora lo entiendo, profesor, pero en aquella época, hace muchos años atrás, la gente pensó que estábamos ministradas con santidad. La gente creía eso, ¿verdad? Porque no escudriñamos la palabra. Hay mucha gente que es nueva en la iglesia y se lo cree, profesor. Entonces, esas son reglas de hombre, ¿verdad? Porque la Biblia no lo dice, no lo especifica. Eso sería, profesor.
Muy bien, Damaris. Muchas gracias por mostrarnos el otro extremo, el otro lado, porque por un lado es equivocado decir que todo baile es pecado, pero por el otro lado es pecado agregar algo a la Biblia diciendo que hay ciertos tipos de baile en que podamos profetizar o definir una buena energía o definir alguna característica deseada a la gente, a la congregación, como la prosperidad, como alguna sabiduría, algún conocimiento especial. Eso también va más allá de lo que dice la Biblia. Entonces, muchas gracias, Damaris, por ayudarnos a reconocer que hay extremos por los dos lados, de agregar algo que la Biblia no dice, diciendo que es pecado en toda ocasión o diciendo que el baile puede hacer algo que la Biblia no ha prometido. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a propósito de la historia en el video, un ejemplo verdadero de una congregación que creó una ley donde la Biblia no lo hace. Vamos a continuar con la próxima pregunta. ¿Qué papel tiene nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión? Podemos tomar, pues necesitamos tomar decisiones todos los días. Y Dios nos ha bendecido con una conciencia cristiana. Sabemos que nuestra conciencia cristiana no es perfecta porque también andamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero como estudiamos en la lección anterior, tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Entonces, ¿qué papel tiene nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión? Sí, Jenny, muy buenos días. Adelante. Jenny Prever. Muy buenos días a todos. Bueno, yo noté que es la noción espiritual dentro de nosotros. Me gustó como lo dijo. Y eso nos recuerda que somos responsables ante Dios con todas las decisiones que tomamos. Como esa personita que siempre está hablando en los monitos, ¿cierto? Entonces está aprobando, condenando la decisión que vamos tomando, como uno siempre dice, los angelitos. Entonces, eso, y también lo que usted mencionó, que puede volverse borroso si estamos escuchando mucho legalismo o hay mucho pecado en nuestra vida en general. Entonces, hay que tener cuidado, pero es algo que nos habla. Me gustó, noción espiritual. Muchas gracias. Sí, una noción espiritual. Y me gusta como mencionó como los angelitos que están por los dos lados. Y podemos pensar en los dibujos animados, las caricaturas y los programas de televisión para los niños y como a veces hay los angelitos. Y es parecido con nosotros, porque por un lado tenemos la ley de Dios escrita en nuestro corazón y también esta nueva creación que somos, que quiere hacer lo bueno en gratitud a Dios. Y tenemos la naturaleza pecaminosa, el viejo Adán aquí. Y siempre hay esta lucha y que nuestra conciencia cristiana sea fuerte con la ayuda de Dios y con tiempo en su palabra. Entonces, hay muchas decisiones que hacer y también hay muchas cosas que Dios no prohíbe, pero que se pueden usar en exceso o de manera pecaminosa. Ejemplos incluyen el tomar en exceso los bailes no apropiados como bailes seductivos o pornográficos, los juegos que llevan a apuestas irresponsables. Por ejemplo, podemos pensar en muchas cosas en nuestra vida que son cosas muy buenas, beneficiosas. Por ejemplo, la tecnología. Todos nosotros estamos aquí, gracias a Dios por la tecnología. Estamos de países diferentes. Estamos hablando en vivo, estudiando juntos la palabra, una bendición de la tecnología. Pero sabemos que hay también
hay también problemas con la tecnología, hay la pornografía, que es un aspecto súper feo, súper peligroso del Internet. Pero si vamos a decir que pues el Internet en cada circunstancia es algo mal, es algo pecaminoso debido a la pornografía, vamos a perder las bendiciones de la tecnología, de estudiar la palabra juntos. Puede ser igual con el baile. Si vamos a decir que el baile siempre es mal, podemos perder lo bueno de esta actividad que Dios ha creado. Entonces, y vamos a volver al baile en un momentito. Entonces, nuestra conciencia cristiana puede servir como una guía para distinguir entre el uso de algo que Dios no ha prohibido y el abuso del mismo. Entonces, vamos a contar con la conciencia, también con la sabiduría que el Espíritu Santo da, también con la palabra de Dios misma, para distinguir, para averiguar cuál es permitido y puede ser bueno y cuál es pecaminoso y dónde estamos cruzando una línea. Sí, Juan Gonzalo, muy buenos días. ¿Cómo está? Adelante. Profesor, el tema de la capacidad de nuestra conciencia cristiana es que depende mucho de la formación espiritual que uno tenga. De ahí depende la elección, ya sea buena o mala, o ya sea con medida o con exceso. Todo depende de la formación que uno tenga, ¿sí? No se va a comparar la experiencia de un cristiano de un año en la palabra o congregándose con un hermanito que tiene un mes de haber llegado. Siempre va a haber comentarios en exceso o fuera de lugar que comparativamente con la prudencia de un hermano que ya tiene más tiempo congregándose. Bueno, me gusta este punto. Es importante reconocer que puede haber esta diferencia, ¿cierto? Y por eso también hay advertencias en la Biblia de involucrando a alguien totalmente nuevo a la fe en el ministerio demasiado temprano, que queremos ser cristianos maduros, queremos ser creciendo en la fe. Pero una vez yo escuché algo muy interesante que también los ancianos pueden hacer decisiones equivocadas, ¿cierto? Entonces, estoy de acuerdo que hay la necesidad de la madurez espiritual y que vamos a seguir creciendo, pero a la vez todas las personas de todas las edades y con experiencias diferentes todavía pueden caer en mal juicio, en malas decisiones. Entonces creo que ambos son correctos, que vamos a seguir creciendo y que que hay este concepto de la madurez espiritual, pero a la vez siempre tenemos que tener cuidado. Y eso conecta a este concepto de la conciencia cristiana, que nuestras conciencias no son perfectas. Vamos a depender de ellas para distinguir entre cuál es permitido y cuál puede ser pecaminoso, pero recordando que a veces nosotros mismos podemos ser equivocados. Entonces, si una persona está yendo al antro todas las noches, tomando en exceso, diciendo que el alcohol el alcohol no es necesariamente pecado, pero bailando de una manera muy seductiva, ahora esta persona ha cruzado una línea. Oswaldo, adelante. Profesor, tengo una pregunta, o inquietud, se puede decir. Sí. El hermano enfocado en antes, se puede decir, dos clases de cristianos, el de poco tiempo y el de más antigüedad. Pero en base a este conocimiento que uno quiere a través del estudio de la palabra,
siendo uno líder de una congregación, ¿cómo puede hacerse llegar a hacer entender el pecado que se está enraizando en ciertas áreas del nuevo convertido o de los nuevos o de los hermanos que están alrededor, cuando hay otra persona que está muy superior, en este caso llamo el pastor, no deja, sino que más bien quiere correr un riesgo de estar coqueteando con el pecado y a ver si que el hermano se convierte. O sea, ¿qué uno puede hacer ahí? Sí, buena pregunta. Y tal vez no, tal vez sería bueno escuchar los consejos de nuestros compañeros en eso, porque esta pregunta se trata de las experiencias. Si alguien desea aportar, adelante, pero algunas cosas vienen a mi mente. La importancia de estar en la palabra, la importancia de modelar buen comportamiento cristiano, la importancia de dar testimonio con nuestras acciones, con nuestras palabras, con lo que estamos haciendo. También la importancia de reconocer hasta enseñar a los nuevos a la fe que nadie es perfecto, que hasta los cristianos maduros va a haber pecado y que hasta los cristianos maduros tienen sus puntos débiles. Y eso, pues, hay muchas cosas que tomar en cuenta, pero ¿algún compañero desea aportar? Juan Gonzalo, adelante. Sí, pastor. Ahorita se me viene a la mente de que hay dos tipos de cristianos, uno que se comporta en la iglesia como tal y otro que sale al mundo después de congregarse y se comporta totalmente diferente. Es decir, tiene actos que no son de cristiano, no hay bondad, no hay ayuda, no hay misericordia hacia los demás. Es decir, tiene una conducta totalmente mundana, pero sí el domingo o el sábado o X día de la semana está en la congregación. Entonces aquí también pues es la formación y la madurez espiritual que le falta todavía a uno. Sí, lo que está comentando también el hermanito, que qué pasa ahí con el cristiano que no se quiere convertir y y el mande. Sí, Continúe, sí. sí, y el pastor que está insistiéndole y aún en contra de su voluntad, el cristiano se resiste todavía. Entonces, fíjese que es un tema muy delicado y muchas veces está vergonzoso con la conducta de los hermanitos que se congregan, pero que no tienen la convicción firme de convertirse y de actuar tanto dentro como fuera de la iglesia como un verdadero cristiano. Sí, y aquí de nuevo necesitamos recordar que es importante dar testimonio al mundo, ser la luz del mundo con nuestras palabras y acciones, pero también incluso los cristianos van a caer. Y por eso Cristo vino y vivió y sufrió, murió, resucitó. Entonces, a veces los cristianos tienen que confesar, es que no debería haber hecho tal cosa. Eso no está en línea con mi doctrina, con mi fe, con mi corazón agradecido a Dios. Pero sí, hay problemas. Cuando los cristianos salen de la iglesia y su comportamiento es totalmente diferente, puede prevenir que otros vengan a la iglesia. Yo vivo en un departamento con 4 unidades. Y entonces estamos muy cercanos con los vecinos y todos saben que yo soy profesor de una academia que se llama Academia Cristo y los demás no son, pues algunos tienen fe en Dios, pero no practican una fe, no van a la iglesia, los otros vecinos. Entonces, si ellos saben, si ellos pueden ver a mí gritando a mi esposa, gritando a mis hijos, tomando en exceso, no van a descargar la aplicación de Academia Cristo, van a decir, ¿quién es este tipo?
él es como profesor religioso, pero su vida es totalmente un caos. Entonces es importante tomar en cuenta cómo nuestro comportamiento afecta a los demás, y por eso Cristo habla de nosotros siendo la luz del mundo, o a una ciudad puesta en un lugar alto para que todos vean el ejemplo. Pero todavía ya que somos pecadores, va a haber momentos en que vamos a caer, y a veces nos tocaría pedir el perdón de las personas a nuestro alrededor y decir, eso no cabe, este comportamiento no cabe dentro de mi fe, y pues yo pequé, y por eso tengo un Salvador. Puede ser un momento también, la confesión puede ser un momento también para enfatizar la gracia de Dios y el perdón que nosotros tenemos. Muy bien, muchas gracias por esta participación. Vamos con la próxima pregunta. ¿Qué pasa cuando falla en distinguir entre el uso y el abuso de algo? Podemos pensar en el baile, que hay un buen uso, pero también hay un abuso. El alcohol, el vino, la cerveza, que hay un buen uso y hay definitivamente un abuso. También con la música, con las películas, con muchas otras cosas, con la ropa. Puede haber un buen uso, puede haber un abuso. ¿Qué pasa cuando falla en distinguir entre el uso y el abuso? Sí, Juan Gonzalo, adelante. Sí, pastor. Lo que pasa cuando se falla en distinguir entre el uso y el abuso de algo, primero, se alejan a las personas de la verdadera voluntad de Dios. Segundo, se ponen cargas innecesarias en la vida de las personas, frustrándolas innecesariamente. Y por último, se socava la autoridad y el significado de la palabra de Dios, sustraen a Dios, diluyendo al evangelio de su gloria. Muchas gracias, bien dicho. Sí, si no voy a distinguir bien entre el uso y el abuso, y si voy a abusar algo, ahora estoy rompiendo el diseño que Dios tiene para mi vida. Pero si voy a decir que el uso es pecaminoso en toda ocasión, ahora estoy creando una regla que no existe en la palabra. Entonces produce declaraciones generales que contradicen la voluntad de Dios, y también el tomar una sola gota de alcohol es pecado, decir que cualquier baile está mal, pues ahora estamos creando reglas adicionales. Entonces vamos a seguir profundizándonos un poco en este concepto de agregar reglas. ¿Qué pasa cuando agrega reglas donde la Biblia no lo hace? Y Luis Acosta mencionó en el video 4 cosas, y nuestro compañero Juan, nos indicó algunas de estas cosas. Pero vamos a revisar cuáles son 4 cosas que pueden suceder cuando se agrega reglas donde la Biblia no lo hace. Creo que Juan ya mencionó que aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Oramos en el Padre Nuestro, que se haga la voluntad de Dios. ¿Y dónde Dios revela su voluntad? En la Biblia. Pero si vamos a... cargas innecesarias. Sí, y si vamos a agregar algo... La vida de la persona. Sí, ¿quién nos da el derecho de agregar algo a la verdadera voluntad de Dios? Qué arrogante, ¿cierto? Agregar algo a la voluntad de Dios. Entonces, en lugar de agregar algo a la voluntad de Dios, que nos aferremos a la voluntad verdadera de Dios. Sí, Jenny, adelante, veo su mano. Yo iba a comentar otro de la lista, si está bien. Sí, adelante.
Ya, que también ponen cargas innecesarias en la vida de las personas, frustrándolas innecesariamente. Ah, sí, palabra por palabra, como Luis Acosta compartió. Sí, pone cargas innecesarias en la vida de las personas, frustrándolos sin necesidad y socava la autoridad y el significado de la palabra de Dios. Si vamos a agregar algo, si vamos a crear una nueva ley, estamos atacando la palabra de Dios. Estamos diciendo que no es suficiente. Y de nuevo, qué arrogante decir que la palabra de Dios misma no es suficiente para nosotros. Y otro hace a las personas autojustificarse. Entonces, si vamos a crear nuevas reglas y después pedir cumplimiento de estas reglas, vamos a ir por un camino en que estamos tratando de justificar a nosotros mismos, en lugar de encontrar nuestra justificación en Dios. Dios declaró el mundo inocente, no culpable de sus pecados, justificado, declaró el mundo justificado por lo que Cristo hizo en la cruz. Muchas gracias a todos. Entonces ahora vamos a continuar, vamos a resumir un poco de lo que estuvimos hablando. Estamos estudiando el legalismo y hay dos principales manifestaciones del legalismo. La primera es motivar a las personas a la vida santificada a través de la ley, reglas, en vez del evangelio. Es crear un ambiente, un mundo de miedo en que siempre estamos tratando de cumplir con la ley, en lugar de, motivado por el evangelio, querer seguir la ley como guía para nuestras vidas. Entonces vemos esta diferencia entre el temor y el miedo y la obligación y gratitud y gozo en que queremos hacer lo bueno. Y la segunda manifestación del legalismo que tenemos es exigir lo que la Biblia no exige. Entonces, eso nos lleva de nuevo a este tema de la diferencia entre el abuso y el uso. Y el abuso no prohíbe el uso. El no reconocer esto lleva a reglas generalizadas que van más allá de la voluntad de Dios. Y también hay una conexión a la conciencia. Nuestra conciencia cristiana puede servir como guía para distinguir entre el uso de algo que Dios no ha prohibido y el abuso del mismo. Y quiero tomar un momento para entrar más en este tema. ¿Cómo podemos distinguir entre lo bueno y lo malo y un uso apropiado y un abuso de algo? ¿Qué opinan ustedes? Si vamos a tomar, por ejemplo, el baile, porque el video habló del baile, estamos hablando del baile. ¿Cómo puede tal vez un joven o cualquier persona en realidad reconocer cuál es un baile apropiado y cuál es un baile pecaminoso? ¿Cómo podemos contar con la conciencia cristiana para distinguir esta diferencia? Damos la palabra a Juan Gonzalo y después a Jenny. Sí, muchas gracias, pastor. Bueno, mire, para empezar, hay algo que se llama sentido común. El sentido común de las personas es una idea que comparten más de dos o más de tres personas. Es decir, si yo veo o estoy próximo a participar en un baile y yo me visto de manera, no sé, extravagante o hasta exhibicionista, y para mí mi sentido común es estar bien, pero si yo le
no sé si yo le pregunto a alguien, oye, ¿cómo ves estoy bien para el baile o algo así? No sé, la persona tal vez me diga, oye, pues estás demasiado, te estás exhibiendo demasiado, o en el mismo baile estás exagerando, no sé, movimientos, estás confundiendo el baile con movimientos lúbricos, sexuales, no sé, estás haciendo otra cosa. Entonces, si compartimos el sentido común de nosotros con el de otras personas, ese puede ser una buena guía y nos puede servir como un espejo para evitarlo. Muchas gracias, Juan. Sí, y sus comentarios me hicieron pensar en el corazón, el sentido común, el corazón, la motivación. Si siempre estoy bailando con familiares y los niños están, los abuelitos están, la música no tiene letra muy fea, un evento familiar, hagámoslo, ¿cierto? Para la gloria de Dios. Pero si estoy en un lugar y yo soy casado, pero hay otra chica allá, otra mujer, y si alguien está muy emocionado, poder tener la oportunidad de bailar con ella, hay que examinar el corazón, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué quiero participar? ¿Por qué estoy emocionado en este momento? Entonces, a veces nos toca ser honestos con nuestras motivaciones y corazones también. Jenny, adelante. Yo siempre pienso en el versículo de 1 Corintios, donde dice, lo que sea, lo que comes, lo que bebes o cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Entonces, al final del día, cualquier acción que tomo, cualquier cosa que hago, eso es lo que quiero preguntar en mi mente, en mi conciencia, porque igual entiendo lo que dice el compañero del sentido común, pero hay una frase que dice, el sentido común no es tan común. Y hay que tener cuidado con el sentido común del mundo y lo que nos dice Dios. Y entonces, yo me gusta pensar en eso, como Dios va a recibir la gloria con esta acción, sí o no. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que usted dio de que bailando con mi familia, divirtiendo, yo creo que Dios ve eso que es una forma de amor, disfrutar la bendición que nos ha dado, ¿cierto? No es para otro tema. Entonces, eso es lo que pienso. Muy bien, y sí, a veces tenemos que tener cuidado con el sentido común porque podemos equivocarnos hasta en nuestra razón, en razonamiento y sentido común, igual como la conciencia no es perfecta. Muy bien, y hay versículos, hay partes de la Biblia que nos van a ayudar, que nos van a guiar también. Por ejemplo, estoy pensando también, un versículo que a mí me gusta utilizar, por ejemplo, si estoy tratando de averiguar cuál es una película adecuada a ver o cuál es buena música, me gusta también utilizar Filipenses 4, Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensan en ello. Entonces, a veces nos toca tener en mente algunas partes de las escrituras para ayudarnos a averiguar, a distinguir entre el uso y el abuso. Muchas gracias, Juan Gonzalo. Gracias, Jenny. Y damos la palabra a Daniel López. Sí, pastor. Con respecto a esto, pienso, ¿verdad? Que el respecto al baile o danza tiene que ver mucho con qué sentir lo hacemos, porque acordémonos que estamos en el cuerpo, ¿verdad? Y dice la Biblia que la carne busca satisfacer los deseos de la carne y el espíritu, y es una guerra entre sí, que no podemos hacer lo que queremos. También dice que tenemos que buscar, los de la carne se buscan satisfacer sus deseos carnales y los del espíritu sus deseos espirituales.
Entonces, el asunto acá es que cuando nosotros hacemos algo que va a satisfacer un deseo de nuestra carne, ya sea un vestuario, ya sea un baile, ya sea una comida, ya sea cualquier tipo de situación, sabemos que todo eso, ¿qué va a satisfacer? La carne. Entonces, como dice la palabra, ¿verdad? O sea, la salvación no tiene nada que ver con lo que uno come o bebe, ¿verdad? Y ni nada lo exterior. Tiene que ver con algo, o sea, la salvación es algo espiritual, ¿verdad? Es como está uno frente a Dios espiritualmente hablando. Entonces, porque solo Él ve el corazón. El asunto acá es que, ¿qué es lo que a lo que voy es qué es lo que nos está inspirando una canción? En el caso de una canción, digámoslo así, del mundo, ¿verdad? Que lo cantan las personas, de los artistas mundanos. Las canciones normalmente van dirigidas unas a que uno pueda menearse sensualmente. O sea, siempre va a estar dirigida a que el cuerpo sienta algo relacionado a placer, relacionado a una cuestión pasional y a veces hasta sexual, porque eso es lo que inspiran las canciones del mundo. Entonces, sabemos pues de que por eso se ha recomendado, ¿va, pastor, de que se trate de escuchar canciones únicamente cristianas, no por legalismo, sino porque las canciones del mundo generalmente van con ese mensaje trasfondo, en el trasfondo, de dar un mensaje por debajo de las palabras, ¿verdad? A través de un baile, que se está insinuando muchas veces a fumar, a tomar, al sexo, a la pornografía. Hoy en día se está viendo mucho eso. Entonces, creo que en mi forma de interpretar esto, ¿verdad? Es lo mejor. Ese es, pues poder uno escuchar, si uno va a aplicar la danza o en este sentido el baile, que sea en el ámbito puramente cristiano, ¿verdad? Porque sabemos que lo que viene de Dios va a inspirar a que uno, todo lo que haga sea para Dios, para honra y gloria a Dios. ¿Verdad? Si uno va a danzar, si uno va a gritar, si uno va a silbar, si uno va a ser eufórico, va a ser porque uno está celebrando algo para Dios, ¿verdad? Entonces, más allá de sentir yo un deseo por mi propia cuenta carnal, ¿verdad? Que yo quiera satisfacerme carnalmente, lo que yo hago, mis movimientos y todo lo que yo hago está dirigido a poder complementar lo que yo siento de para Dios, ¿verdad? Ya sea en una alabanza, en una canción que escuchemos en un video o algo, ¿verdad? En la casa, en la iglesia, una reunión afuera, o aún en nuestro vehículo cuando veamos al trabajo, o en el trabajo cuando estemos escuchando algún tipo de música. Entonces, todo eso, ¿verdad? Nos inspira siempre a darle la gloria a Dios, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Que quería resaltar, pastor. Gracias, Daniel. Y sus comentarios nos van a llevar a los últimos temas para hoy, a unos últimos puntos para considerar para hoy, para nuestra clase. Porque hay algunos que dicen que tomando en cuenta nuestra naturaleza pecaminosa, mejor evitar todo el contacto con lo terrenal, todo lo de este mundo. Y hasta cierto punto tiene razón, tomando en cuenta el género de la música, porque hay música que sí está promoviendo los temas del alcohol y del baile sexual y noches de aventura, noches de pasión, todo eso. Pero entonces, si alguien dice que mejor para tratar de no contaminarme, para evitar tentaciones, no por el legalismo, sino por preferencia personal para tratar de evitar tentación, y voy con solamente la música cristiana, está bien siempre y cuando nos mantengamos abiertos a que hay muchas categorías de música. Y hay música que sí no es admirable, que no es pura, pero necesitamos reconocer que puede haber música que no es cristiana, pero tampoco va a tentarnos y va a llevarnos a la ruina. Entonces, pero aquí es donde necesitamos contar con la conciencia cristiana y con la palabra misma para distinguir, ok, ¿cuál es música que no es cristiana?
hasta puede ser música producida por un incrédulo, pero no es música pecaminosa. Tal vez es música que habla de la historia de un país, o música que habla de la vida de un padre, o la música que habla de la política hoy en día. Entonces, necesitamos mantenernos abiertos para reconocer que hay música que va más allá de lo puro, de lo admirable, de la palabra de Dios. Pero también puede haber música secular que tampoco es pecaminoso. Sí, Daniel López, y después vamos No, todo el a... día se vende. Sí, vamos con Daniel López y después Oswaldo. Sí. Sí, pastor, se me olvidó dejar la mano ahí, pero sí tiene razón en ese punto de que usted dice, se me pasó por alto, que sí hay música que sí, no inspira nada malo, ¿verdad? Como usted dice, hay música que es entonada para, por ejemplo, a los signos nacionales, músicas folclóricas, como se mencionaba en el video, música en la que en sí se canta el amor, ¿verdad? Se canta al matrimonio. Son música que sí tienen razón y son cantantes cristianos que han sacado mucha música que inspira pues a la unidad de una familia, de un matrimonio, de una relación. Y sí, no tienen mensajes positivos que directamente quizás no se está alabando a Dios, pero sí no tiene tampoco nada de malo que uno las escuche y tienen un mensaje positivo. Muchas gracias, Daniel López. Y nuestro compañero Oswaldo, adelante. Bueno, yo pienso que la mayoría de las acciones que uno toma es de acuerdo al crecimiento espiritual que uno tiene también. O sea, uno mientras va creciendo en la fe, va viendo ciertos argumentos dentro de las congregaciones que afectan el crecimiento de otros. Y claro, sería meritorio uno querer coger a todito, bueno, decir, vamos haciendo esto y lo otro porque la Biblia me enseña esto, siempre basándose en la palabra, ¿no? Pero acordémonos de algo, que nosotros muchas veces estamos en un estudio o tenemos el amor de Dios realmente en nuestro corazón y podemos analizar la palabra mediante estos estudios. Y es muy bueno, o sea, es algo que no podemos dejar pasar por alto. Las enseñanzas que nosotros recibimos, sea de acuerdo a la palabra, o sea porque nosotros vemos, analizamos la palabra en sí, nos lleva a poner un poquito más de conocimiento hacia otros que realmente no tienen este amor por la palabra. Y yo creo que primero que deberíamos comenzar en esa parte. En la congregación a veces hay sucesos que uno lo saca de contexto, pero es bueno que nosotros, por lo menos me he puesto yo en esa vez, ¿no? De poder hacerles analizar la palabra y con ellos mismos llevarnos. Hace días atrás mi congregación le decía a un obrero de ahí, le decía, pues mira, la Biblia me dice que las cosas que están consagradas con el Señor es para dar usos honrosos, no para usos deshonrosos. Le mostré la cita bíblica y bueno, digo, está bien hermano, gracias, para no volverlo a cometer. O sea, es bueno llevar todo esto, de que nosotros aprendemos, compartirlo con otros. Muchas gracias, Oswaldo. Y sí, vamos a tener muchas oportunidades, ¿cierto? Para compartir lo que estamos aprendiendo acerca de esta diferencia entre el uso y abuso. Por temas de tiempo, vamos a continuar con 3 preguntas más para cerrar. Y la primera es, ¿por qué las personas hacen reglas donde la Biblia no lo hace? Y el video también mencionó algunas razones. ¿Por qué? Porque hemos visto tanto de esto a nuestro alrededor, ¿cierto? Que no, es pecado llevar ropa negra, es pecado llevar zapatos de Nike, es pecado tomar, es pecado jugar juegos, incluso si no estamos apostando. Eso fue muy común en los Estados Unidos hace muchos años, que no, cualquier juego es pecaminoso. Incluso si usted no está apostando, es pecado porque puede conducir a apostar. ¿Y por qué? ¿Por qué las personas hacen estas reglas? Sí, los puntos que el video mencionó es que a veces es simplemente por ignorancia. La iglesia y los pastores de ellas a veces por generaciones han enseñado eso y las personas lo toman por hecho. Tal vez no han escudriñado sus Biblias
Y pues, es lo que el pastor dice, ¿no? Es lo que mi abuelita ha dicho. A veces es lo único que han escuchado y es simplemente por ignorancia. A veces es por un deseo sincero de evitar tentaciones, el abuso del alcohol o el alcoholismo. Es un problema en muchos países, en muchas partes del mundo. Y pues a veces puede haber mucho dolor y sufrimiento en familias y en la sociedad. Entonces, a veces personas tomando en cuenta el dolor y los problemas sociales dicen que no, es mejor siempre evitar alcohol. Entonces, a veces es por un deseo sincero de evitar la tentación. Y lamentablemente a veces es por control o por poder. Hay líderes de la iglesia que tienen el deseo no sano de controlar las vidas de los demás. Entonces, aquí tenemos un vistazo hacia de la motivación. Entonces, esto nos lleva a la próxima pregunta. Por muy sinceras que sean sus intenciones, ¿cuál es el resultado de agregar reglas a la palabra de Dios donde la Biblia no lo hace? Y algunos puntos que considerar. El peligro más grande es que lleva a la autojusticia y el orgullo. Hay el ejemplo de un hombre que pertenecía a una iglesia legalista que creía que iría al cielo cuando muriera. Cuando le preguntaron por qué, él contestó, porque desde que me uno a esta iglesia, he dejado de fumar, he dejado de apostar y he dejado de bailar. Sería injusto concluir que negaba a Cristo como su Salvador. Sin embargo, también es obvio que él estaba más enfocado en lo que él hacía por Dios, en lo que Dios había hecho por él en Cristo Jesús. Tal actitud se acerca mucho a caer de la gracia, porque poco a poco una persona con esta actitud que voy a estar en el cielo porque he dejado de tomar y porque estoy llevando una buena vida, ahora esta persona está confiando en sí mismo y no en Jesús. Y sabemos que es la confianza en Jesús que conduce al cielo. Somos salvos por la fe en Cristo. Entonces, si estamos confiando en alguien más, hasta nosotros mismos, en lugar de Cristo, estamos en un lugar espiritualmente súper peligroso. También agobia las conciencias. Las personas se sienten culpables ante Dios por hacer cosas que ni siquiera están mal. Y hemos hablado de eso. Hace a las personas más vulnerables ante el diablo. El diablo quiere aprovechar el legalismo. Es una de las herramientas que el diablo tiene en su caja de herramientas, el legalismo. Porque ahora el diablo tiene la oportunidad de tentar a alguien a pensar que no es lo suficiente bueno para estar en el cielo. Y socava y diluye la autoridad de la palabra de Dios al mezclarla con los mandamientos humanos. Ahí hemos hablado en esta clase sobre la arrogancia, ¿cierto? Tan arrogante es decir que la palabra de Dios no es suficiente. Nosotros necesitamos mejorarla al agregar más leyes a la palabra, mandamientos humanos. Y unos puntos más, crea confusión entre lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. Puede causar que personas sinceras dudan su salvación. El legalismo enfatiza lo que el hombre tiene que hacer por Dios en lugar de lo que Dios hace a través de Cristo por nosotros. Y cuando el enfoque está en el hombre, siempre vendrá la pregunta,
¿Soy lo suficiente bueno? ¿He hecho suficiente? Y finalmente, por muy buenas que sean sus intenciones, está agregando algo a la palabra de Dios. Y tenemos advertencias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de no agregar ni quitar. Y pues había estos problemas en el Antiguo Testamento, en el tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hasta en la iglesia antigua, cuando los misioneros estaban plantando iglesias y compartiendo la palabra, había esta intención, había este deseo de agregar leyes. No, es que todos tienen que ser bajo la circuncisión. No, es que todos tienen que guardar las leyes del Antiguo Testamento en cuanto a la dieta. Aquí tenemos el legalismo que lamentablemente existe hasta hoy en día. Y la última pregunta para nosotros: ¿cómo tratar a las personas que exigen a los demás lo que no exige la Biblia? Vamos a ver algunos puntos aquí. Algunos tienen que reconocer que en el Nuevo Testamento vivimos bajo un nuevo pacto. Para aquellos que hacen exigencias dietéticas en cuanto a la comida, o de adoración en cuanto a cuál es el día adecuado para adorar, importante recordar que en el Nuevo Testamento vivimos bajo el nuevo pacto que mencionó Jesús cuando celebró la primera Santa Cena, y de lo cual profetizó Jeremías. Que no estamos viviendo en este pacto del Antiguo Testamento en que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas para pertenecer al pueblo de Dios. Nosotros hemos sido escogidos por Dios y ahora vivimos en este pacto de amor incondicional en que Jesús nos ofrece todo, hasta su propio cuerpo y sangre, hasta su perdón, hasta su vida de perfección. Él está haciendo todo. Él nos da todo y en gratitud vamos a vivir como cristianos. También podemos utilizar Colosenses 2, 16, 17, que nos habla de la libertad que tenemos hoy en día y que ya no estamos bajo las leyes del Antiguo Testamento. Para aquellos que simplemente prohíben lo que la Biblia no prohíbe, como el maquillaje, el alcohol, el baile, podemos usar ejemplos de la Biblia, como el primer milagro de Jesús. Importante recordar que Él convirtió agua en vino y fue el mejor vino. Podemos pensar en Isaías 25, un vistazo hacia el cielo en que hay las mejores carnes y los mejores vinos. Podemos ver ejemplos del baile en las escrituras, que a veces el cielo mismo, pues hay esta descripción del cielo como una fiesta en que hay baile. Y también este tercer punto, todos deben de entender el peligro espiritual de exigir a las personas lo que la Biblia no exige, que puede hacer caer en la desesperación espiritual a alguien si tienen que cumplir con ciertas reglas para la salvación. Entonces, yo quisiera plantar estos 3 puntos con ustedes. ¿Cómo debemos responder a alguien? ¿Cuáles son los peligros? ¿Y cuáles son las motivaciones? A veces, saber la motivación de alguien puede ayudarnos a corregir su punto de vista. Entonces, volviendo a este primer punto, ¿por qué las personas hacen reglas donde la Biblia no lo hace? Si alguien dice que, no, es porque la Biblia tiene reglas, podemos hablar sobre la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Podemos tratar de aclarar esta confusión acerca del pacto antiguo y el pacto nuevo.
O si alguien quiere hacerlo para simplemente evitar tentaciones, podemos hablar sobre la diferencia entre el uso y el abuso y el peligro de agregar leyes que no existen. Entonces, queremos entender y saber la motivación a los que están a nuestro alrededor, pero también necesitamos ver el peligro que existe al agregar a la palabra de Dios y queremos responder con paciencia, en amor y con una base bíblica, ¿cierto? La mejor base para responder a una falsa enseñanza es la escritura misma. No, la Biblia de hecho no lo dice, o la Biblia no lo prohíbe, o sí fue prohibido, pero en otro tiempo para un pueblo específico y ahora estamos viviendo en otra época y Colosenses lo dice así. Entonces con amor, con paciencia, con una base bíblica. Preguntas, dudas antes de cerrar. Sí, Damaris, adelante. Gracias, profesor. Es que fíjese que yo tengo una consulta que hacerle porque es algo que he andado en mi mente y en mi corazón. ¿Qué pasa con las personas que nacen sordas, mudas? ¿Cómo van a ser juzgadas? Esa pregunta me la hicieron a mí. Y entonces, no sé si estaba correcto, profesor, lo que yo dije. Porque era una prima mía que se había muerto hace muchos años atrás, pero una de sus hijas a mí me preguntó. Y entonces yo la llevé a la escritura, profesor, y en Romanos 2:15, no sé si está correcto, porque habla sobre la conciencia, donde dice que la ley es escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolo o defendiéndolo su razonamiento. Entonces, esa es mi consulta. ¿Qué opina usted? ¿Cómo debe de contestar uno con respecto a esa pregunta? Gracias, profesor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Esta parte de Romanos está hablando sobre la ley que tenemos en nuestros corazones y habla de que los gentiles, hasta los gentiles, tienen la ley escrita en sus corazones. Pero también necesitamos recordar que no somos salvos por el cumplimiento de la ley. Entonces, si alguien reconoce por la ley escrita en su corazón que es mal matar, es mal robar, es mal cometer adulterio y no lo hace, no tiene la salvación por su cumplimiento con la ley escrita en su corazón. Solamente somos salvos. Las únicas personas que están en el cielo están ahí por la gracia de Dios. Y vemos que nuestro Señor es misericordioso y vemos a través de las páginas de las Escrituras Jesús siendo misericordioso con personas discapacitadas. Hay una teoría que dice, y no queremos ir más allá de la palabra de Dios, pero hay una teoría que dice que Lázaro tenía alguna discapacitación física o mental, porque siempre hace referencia a la casa de Marta y María, y no fue como la casa de Lázaro. Y vemos que Jesús extendió su amor a él también. Entonces, con personas discapacitadas, con personas sin la habilidad de pensar bien en la palabra de Dios, las encomendamos a las manos misericordiosas de Jesús, quien es el Salvador de todos. Pero sí, y podemos pensar también en la discapacitación que todos nosotros tenemos, la discapacitación espiritual con la que nacemos y vemos que es Jesús también que interviene y entonces Él merece todo el crédito para la salvación de todas las personas. Juan Gonzalo y después Daniel López. Sí, pastor. Muchas gracias. Mire, yo me quedé con la duda. Quisiera ver si la hermana Jenny nos puede repetir en donde dice lo que debemos tomar y consumir para agradar a Dios. Creo que dijo Primera de Corintios. Quería ver si me hace el favor de repetirme Primera de Sí, Corintios. es 10:31, yo creo, ¿cierto, Pastor Matt? Sí, de hecho estoy confirmando aquí, pero sí, porque Pablo estaba abordando los problemas en Corintio
sobre qué comer, qué no comer. Ahorita estoy confirmando, pero sí, otra vez, Jenny, por favor. Sí, aquí lo tengo, 1 Corintios 10:31, y dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Muy bien. Primera de Corintios 10, 31. 31. Primera de Corintios 10, 31. Muchas gracias, Jenny. Y Daniel López, adelante. Sí, pastor, tengo dos dudas. Una, respecto a la danza, pastor, que se hacen en las reuniones de iglesia. Si nos basamos a lo que la Biblia dice, porque eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Que se haga lo que la Biblia dice. La Biblia establece cuando se habla de danza, se ha hablado de que normalmente las danzas se realizaban cuando se ganaba una batalla, cuando se le celebraba una victoria. Y por lo regular se hacían fuera de lo que es el templo, o sea, del lugar santo. Hoy en día creo que no tenemos por decirlo así, que el lugar donde nos reunimos sea el santo, porque la palabra dice que nosotros somos los santos. Entonces, pero como hay un lugar específico donde se hacen las cosas para Dios, ¿verdad? Ahora bien, el asunto es fundamentado en la palabra, ¿verdad? ¿Qué puede decirme usted ahí respecto a, porque hay personas que me han cuestionado sobre ese punto, que dicen de que la danza solo no es permitida dentro de la iglesia, sino que solo afuera, era afuera, y por qué se hacen esos grandes escándalos adentro con el respecto a la danza? Y otra, pastor, es respecto a la forma en que se hace, porque hoy en día hasta se crean, yo he escuchado en iglesias que dicen de que tienen hasta una academia de danza, donde forman grupos al frente y cuando empieza la alabanza empiezan a hacer movimientos coordinados para mientras la alabanza está, ¿verdad? Y a veces hacen un tipo de trencitos, a veces hacen un montón de coreografías, ¿verdad? Que a la larga la Biblia no explica realmente cómo se danzaba, ¿verdad? Pero no sé qué tan bien está hacer estas cosas, hermano, en las reuniones de iglesia. Y la otra sería una pregunta de la Biblia, que si después de que me responda esta, le hago la otra interrogante, pastor. Sí, pues voy a responder en breve y podemos seguir hablando después para el beneficio de nuestros compañeros que tengan que salir. Pero siempre y cuando no estemos agregando algo a la Biblia o quitando algo de la Biblia, estamos bien. Entonces, como Demaris mencionó, si una iglesia va a tener baile dentro de sus servicios, pero si están diciendo que este baile va a difundir algún conocimiento especial, alguna prosperidad, hemos ido más allá de lo que dice la palabra de Dios, es pecado. Pero si hay en una cultura personas que le gustan cantar sus alabanzas con movimiento, levantando las manos, puede ser muy diferente. Para mí, yo vine de una cultura alemana en que eso no es común, pero no necesariamente va más allá de lo que dice la Biblia. Si personas tienen mucha alegría, mucho gozo en su adoración y hay movimiento, hasta baile, puede ser permitido y puede ser, si lo vamos a condenar, que estamos prohibiendo lo que la Biblia no prohíbe. Entonces necesitamos siempre volver a las escrituras. Ok, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que es prohibido bailar como parte de la adoración. No, pero podemos bailar de una forma sensual y estar pecando. Sí, podemos. Entonces siempre importante averiguar qué dice, qué no dice la Biblia. Pero podemos hablar más de eso más adelante. ¿Es su otra pregunta, hermano? Sí, pastor, según la lectura que nos dejó leer en Romanos 14, hablando de las situaciones pues que la Biblia no prohíbe, ¿verdad? Sino que es el abuso. Aquí yo quiero que usted me dé su interpretación, pastor, respecto al
versículo 21, donde dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Sí, y entonces esta es la palabra de Dios. Entonces este versículo nos aplica en su plenitud, pero a la vez no podemos usar este versículo para justificar reglas adicionales. Entonces yo puedo leer este versículo y pensar en, ok, yo tengo un amigo y este amigo lucha mucho contra el abuso del alcohol. Voy a cenar con él, no voy a pedir cerveza, no voy a pedir vino para tratar de no hacerlo caer. Pero no puedo tomar este versículo para justificar la creación de otras reglas adicionales. Entonces, si estoy ahora cenando con otro amigo y este amigo no tiene problemas en cuanto al abuso de alcohol y queremos ambos tomar una cerveza, eso podemos hacer sin una conciencia culpable ante Dios. Entonces, sí, y aquí necesitamos poner en práctica la sabiduría cristiana, ¿cierto? Y contar con la conciencia cristiana para averiguar cómo voy a evitar hacer pecar a mi hermano, pero también cómo voy a evitar crear reglas adicionales y cómo puedo disfrutar de la libertad cristiana que tengo. Puede ser malo. Por ejemplo, si yo tengo un amigo que lucha mucho contra el abuso del alcohol, puede ser malo tomar en presencia de él solo para enfatizar mi libertad cristiana. Entonces necesitamos ser responsables con la libertad que tenemos pensando en el bienestar de nuestros compañeros. Muy bien, muchas gracias por el tiempo. Gracias por siempre regalarme unos minutos más. Lo que voy a hacer es, vamos a ofrecer una oración para la familia de nuestro compañero Rolando. Oremos. Padre celestial, creador de los cielos y de la tierra, dador de la vida, te damos gracias por todas las misericordias que has otorgado a nuestro compañero de clase Rolando durante su tiempo aquí en esta tierra, especialmente por haberlo llamado a la fe en Jesucristo. A los que ahora lloran su muerte, consuélalos con la esperanza de la gloriosa resurrección y el jubiloso gran reencuentro en el cielo. Manténnos conscientes de que somos mortales, para que estemos siempre preparados a morir en la fe y a recibir finalmente la gloria prometida a todos los que confían en tu amado Hijo Jesucristo en el cielo. Ayúdanos a siempre reconocer que la certeza de la vida eterna que tenemos no viene de lo que nosotros hacemos, sino de la cruz y lo que Cristo hizo ahí por nosotros y por todos. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Que todos Amén. tengan un excelente día y nos vemos con el favor de Dios el día miércoles. Como siempre, voy a compartir la grabación y la tarea después de la clase esta noche. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, compañero. Igualmente, Buenos muchas días. Dios los bendiciones. bendiga. Igualmente. Bendiciones a todos. Chao, chao. Que todos tengan un lindo día.